¿Qué opinión le merece que el ELN acaba de anunciar que no va a dejar de secuestrar hasta tanto no se garantice una financiación para su movimiento, sabiendo que lo ha prometido al cierre del quinto ciclo? Bueno, es una desfachatez del ELN. Ya lo habíamos señalado inicialmente. Uno no puede sentarse en una mesa de negociación a que le garanticen cómo va a reemplazar el lucro criminal que ha tenido en los últimos años. Es decir, los colombianos de bien tienen que estar pensando en que van a sacar recursos de sus impuestos, seguramente, para pagarle a una organización criminal. Entonces, lo grave de todo este tema es que hay como 3 ELNs. Hay uno que está en la mesa y hay otros que no participan en la mesa y dan diferentes posturas. Entonces, yo creo que el gobierno lo que está haciendo básicamente es aplazar y aplazar y aplazar decisiones alrededor de lo que ocurre en esta mesa, sin darle certeza a los colombianos de que efectivamente eso va a aportar a la denominada paz total, que vuelvo y repito, no es otra cosa que una paz criminal en todo el territorio nacional. Entonces, para mí una desfachatez más del ELN y por supuesto un rechazo de que a los colombianos de bien les metan la mano al bolsillo, personas que además están teniendo problemas por trabajo, personas que además están viendo con preocupación cómo sus finanzas quedan afectadas y ahora pues entonces hay que pagarle a la criminalidad adicionalmente a eso. Esto se une a la propuesta o al proyecto que acaba de presentar el gobierno, más que proyecto, a un programa, en donde le dan 1 millón de pesos a los criminales para que dejen de matar. Es decir, la misma historia que yo he venido denunciando. En vez de pensar en la gente de bien, en vez de pensar en la gente que hace las cosas bien, en vez de pensar en aquellos que requieren que les den la mano amiga el Estado, entonces básicamente les van a regalar 1 millón de pesos mensuales para efecto de que puedan tomarle el pelo al Estado colombiano y seguir además generando una situación de zozobra y de violencia en el territorio nacional. En esencia, le quedó grande el país al presidente Petro y al gobierno nacional el orden público y el control del territorio. Fiscal, el gobierno se debe levantar de la mesa de negociación. ¿Qué considera usted? No, eso es una decisión que tome Gustavo Petro. Él fue el que se sentó allá, pues es el que tiene que tomar la decisión de si se levanta o no se levanta, pero cuando uno negocia tiene que tener posiciones firmes en una mesa, porque lo que no puede hacer es hacer parte pensar de la misma manera como esas organizaciones. Entonces, o de verdad toman decisiones frente a lo que está ocurriendo, o lo que va a generar es una zozobra nacional alrededor de entregarle recursos a organizaciones criminales. Señor fiscal, hablando de violencia, durante las últimas 2 semanas hay más de una docena de crímenes en el Cauca. El gobierno está permitiendo que esta zona del país se convierta en el caldo de cultivo del país. Yo creo que es una tragedia lo que está ocurriendo en el Cauca. Sí es un caldo de cultivo de la criminalidad, es decir, es la estrategia de abandonar el Estado de Derecho en ese territorio. Y lo más grave de todo esto es que cientos de colombianos que están allí, poblaciones indígenas, afros, que tuvieron mucha expectativa de que les cumplieran con unos compromisos, de que les respetaran sus derechos, están hoy sometidos al emporio de la criminalidad. Es inadmisible lo que está ocurriendo. La Fiscalía General de la Nación en 48 horas capturó y judicializó al responsable de la muerte del alcalde de Guachené, pero al mismo tiempo lo que está ocurriendo es que aumenta la criminalidad. Entonces, lo grave de todo esto es que hay declaraciones altisonantes en el Ministerio de Defensa y en el gobierno diciendo que van a arreciar las actividades de defensa de esas poblaciones con la fuerza pública, pero al mismo tiempo son las mismas personas que se están sentando con ellos y que les dan todas las gabelas en las mesas de negociación. Es decir, por la mañana nos dicen una cosa y por la tarde dicen otra, pero siguen sentados con ellos. Entonces aquí lo que hay es mano tendida y cobarde y criminal con ellos, y al mismo tiempo la gente que está esperando que les resuelvan sus problemas, pues básicamente les regalan una declaración como para efecto de que baje la temperatura pública y mediática. Eso me parece grave y creo que la situación del Cauca es una situación que amerita una reflexión adicional a aquella que han venido planteando alrededor de la paz total, que vuelvo y repito, no es otra cosa que lo que se ha denominado la paz, o lo que he denominado una especie de utilización del concepto de paz
para fortalecer la criminalidad en el territorio nacional. ¿Qué información tiene la Fiscalía sobre otros presuntos responsables del asesinato del alcalde de Guachani? Nosotros continúan las investigaciones, hay actos investigativos en esa zona, tenemos grupos de investigación de la Fiscalía General de la Nación alrededor de este tema, y por supuesto que esto tiene que ver necesariamente con el fortalecimiento y la profesionalización de la investigación de la Fiscalía. Esperamos tener la posibilidad de tener mayores resultados en este caso. Ya tenemos judicializado al responsable, pero quiero, por ejemplo, llamar la atención sobre lo siguiente. ¿Verdaderamente hay alguna intención en fortalecer la policía judicial del país cuando acaban de escoger el tercero o el cuarto director de la Dijín durante este gobierno? Nunca había pasado eso. Que es decir, cada 3 o 4 meses cambia director de la Dijín, que es el que tiene que trabajar de la mano con la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación. Es como si existiera una estrategia intencionada de querer desmantelar la investigación judicial en el país. Entonces yo sí quiero dar una frase y quiero manifestar mi preocupación de que lo que yo veo es que se está desmoronando paulatinamente la institucionalidad, y eso es preocupante desde el punto de vista de lo que significa la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que ahora vamos en coroneles de directores de la Dijín? Va a terminar esto de tenientes, van a terminar nombrando tenientes de directores de la Dijín al paso que vamos. O sea, ¿qué es esta forma de ir minando e ir acabando paulatinamente la investigación judicial desde la Policía Nacional? Y en eso llamo la atención de lo que ha venido ocurriendo. Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación, con solidez, va a seguir enfrentando las investigaciones, pero por supuesto que hay una preocupación. El ministro de Justicia anuncia que la próxima legislatura van a presentar varios proyectos relacionados con eso, que iban a formar unas mesas, incluido el fiscal. ¿Me invitaron? No, a mí no me han invitado, por supuesto, y ustedes entenderán que ya no me invitan, porque yo creo que se preocupan que yo esté en cualquier mesa. Pero lo que sí quiero decir es que esperaron hasta que yo me fuera para presentar la reforma a la justicia. Ahora bien, espero que de todos modos todas las fuerzas políticas en el Congreso de la República frenen lo que haya que frenar e impidan que acaben la estructura de la rama judicial del poder público. Creo que en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es estar vigilantes, defender la Procuraduría, defender la Fiscalía, defender las funciones de la rama judicial del poder público, que es la que ha sostenido este país. Y por lo pronto el hecho de que yo salga de la Fiscalía General de la Nación no hace desde ningún punto de vista que yo pierda mi voz como una persona que defiende la institucionalidad y que defenderé en todos los escenarios lo que corresponde alrededor de la rama judicial del poder público. Hay cierto doctor que dice que la Procuraduría tendrá que pasar gente a la rama judicial. ¿Está de acuerdo con eso, fiscal? No, yo lo que creo que deben hacer es defender la institución de la Procuraduría General de la Nación, que tiene una función en la Constitución Política de Colombia y que al mismo tiempo ha permitido que funcione adecuadamente. Si hay que trasladar unas personas de uno o a otra entidad, es un asunto que tendrán que hacerlo no por el capricho de un funcionario, sino después de un análisis constitucional y legal muy preciso que ojalá se produzca en el país en el marco de cualquier discusión pública alrededor de la justicia. Pero esto no puede ser simple y llanamente llamar y decir que van a citar a una nueva reforma a la justicia y que empiecen a hablar ahora de que una de las reformas sería la modificación o desestructuración de la Procuraduría General de la Nación sin que los colombianos conozcan cuáles son los contenidos de esa reforma. Hasta hoy ni siquiera sabemos si hay contenidos, si hay reforma, incluso ni siquiera sabemos si ese grupo de personas, que es un grupo plural, se va a poder poner de acuerdo en torno al lugar en donde se van a reunir, ni siquiera, porque yo creo que son tantos que básicamente eso lo que anticipa es la imposibilidad de hacer cualquier reforma a la justicia, el hecho de convocar tanta gente que tienen tantos y tan diversas posturas alrededor de la rama judicial. Fiscal, acerca de los atentados a los peajes que se han presentado recientemente, ¿la Fiscalía ya tiene algunas hipótesis al respecto? Estamos en este momento en los actos investigativos y seguramente cuando tengamos ya responsables se los diremos a la opinión pública. ¿Qué información se tiene sobre los muertos en Mosquera? Estamos, en este momento acaba de ocurrir ese hecho y es un hecho que en este momento está ya bajo la investigación de un grupo de la Fiscalía, fiscales especializados alrededor de este tema, y seguramente
Cuando tengamos la información precisa, le daremos la información al país y diremos qué responsabilidades hay detrás de esto. Fiscal, ¿se sabe si hay presencia de las disidencias? ¿Les han dado alguna información de ustedes, presencia de disidencias de las FARC en Cundinamarca? Bueno, la Defensoría del Pueblo había expedido una alerta temprana en donde hablaba de alguna presencia de disidencias y de organizaciones criminales alrededor de Bogotá. Vuelvo y repito, cuando usted empieza a abandonar el Estado, la criminalidad se le va acercando a uno. El Estado está para contener criminales, no para aceptar criminales. El Estado está para limitar la acción de la criminalidad, no para invitar a los criminales a que delincan. Entonces, todo lo que vaya ocurriendo, pancartas y toda esa sinvergüencería que está ocurriendo en el país, es producto de unas políticas de mano tendida en donde se les olvidó a las personas que están al frente del Estado en el Ejecutivo las funciones que tienen, que es la de proteger la vida, honra y bienes de todos los asociados en este país. Entonces, todo esto lo que va a ocurrir es que se va a seguir incrementando y va a seguir creciendo la indignidad de los colombianos y la indignación, mejor, de los colombianos frente a la manera como se conducen los destinos del país en este momento. Fiscal, ¿se ha tomado alguna decisión frente a la acusación del expresidente Uribe? ¿Se va a llevar a acusación ese proceso? Es que es una decisión que tienen que tomar los fiscales, el fiscal autónomo e independiente alrededor de ese tema, y seguramente hay unos términos que se tienen que cumplir en donde se evaluará si se acusa o si se solicita la preclusión. Es un asunto que depende de la investigación que adelanta ese fiscal autónomo e independiente adscrito a la Corte Suprema de Justicia.